Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de nuestra serie profesional de .NET y Angular. Soy Kitty y estoy muy emocionada de empezar este viaje con ustedes. En este primer episodio vamos a sentar las bases de todo nuestro proyecto. No vamos a escribir ni una sola línea de código de la aplicación todavía, pero haremos algo igual de importante: configurar un entorno de desarrollo robusto, moderno y profesional. A continuación, muestro una lista de los puntos claves de lo que veremos en este video. Lo que vamos a hacer en este episodio es configurar un entorno de desarrollo profesional con WSL, Docker y Git Submodules. Los puntos claves van a ser instalar y configurar WSL o el subsistema de Windows para Linux, instalar Docker Desktop y levantar una base de datos en un contenedor o container, estructurar nuestro proyecto con Git y Submodules para mantener el código limpio y separado. ¿Y por qué esta configuración? Quizás se pregunten, ¿por qué tanta complicación? ¿No puedo simplemente abrir Visual Studio y empezar? Y la respuesta es sí. Pero aquí buscamos replicar un entorno de trabajo real. WSL nos da el poder y la flexibilidad de Linux dentro de Windows, algo que muchos entornos de producción usan. Docker nos permite tener bases de datos y otros servicios aislados y reproducibles. Se acabaron los problemas de "en mi máquina funciona". Y los submódulos de Git son una técnica avanzada para manejar proyectos compuestos por varios repositorios, manteniendo el backend y el frontend desacoplados. Muy bien, entonces el paso 1 es configurar WSL. Si ya lo han usado, pueden saltar a la siguiente sección. Si no, es muy sencillo. Tenemos que abrir la terminal en modo administrador, clic derecho, ejecutar como administrador, y después correr el comando WSL --install. Simplemente esperar a que se instale. En una terminal con permisos de administrador, simplemente escribimos el comando WSL-install. Esto descargará e instalará la última versión de Ubuntu por defecto. Si ya lo tenían, es una buena práctica asegurarse que esté actualizado. El comando para asegurarse que esté actualizado es WSL-update. Una vez que termine, hay que reiniciar la máquina y ya tendremos Linux corriendo dentro de Windows. Muy bien, terminó. Vamos a reiniciar. Y mientras que se reinicia, les recuerdo que los comandos que usamos para instalar WSL fue WSL espacio --install. Este comando se tiene que correr en PowerShell o en la terminal con permisos de administrador. Y si ya está instalado, solo hay que correr WSL --update. Muy bien, ya se reinició la computadora y ahora para ver que WSL está instalado, si doy clic en inicio vemos que aquí está Ubuntu, de las cosas agregadas recientemente, lo cual significa que ya se instaló. Y si abro la terminal, puedo ver que aquí, si abro una nueva terminal, aparece Ubuntu. Y si le doy clic aquí, va a empezar con la instalación inicial y a iniciar Ubuntu. Tardará unos cuantos segundos, pero una vez que esté listo, vamos a poder usar Ubuntu dentro de Windows como si hubiéramos instalado Linux en una computadora aparte, pero está corriendo aquí dentro de Windows. Muy bien, entonces terminó y nos está pidiendo un usuario, nombre de usuario, y también abrió esta parte de aquí. Le damos la bienvenida al subsistema de Windows para Linux, donde nos explica un poco de qué se trata y todo eso. Entonces voy a poner mi usuario.
Ok, parece que el nombre fue incorrecto. Era porque puse una mayúscula, pero ya lo corregí. Y voy a agregar un password. Ok, parece que los passwords me equivoqué. Probar otra vez, sí. Ok. Ok, muy bien, todo bien. Puse mi usuario, mi password y listo. Ya estoy usando Ubuntu dentro de Windows. Muy bien, ahora vamos a instalar Docker. Para instalar Docker primero tenemos que descargar el instalador. Y una vez instalado vamos a configurar WSL para usarlo junto con Docker. Vamos a docker.com. En descargar Docker Desktop, la versión de Windows está. Docker nos permitirá correr nuestra base de datos de SQL Server en un contenedor sin necesidad de instalarla directamente en nuestro sistema. La instalación es un típico siguiente finalizar. Lo más importante es la integración con WSL. Durante la instalación o después en la configuración, asegúrense que esta opción esté marcada. Este es el instalador. Lo había abierto 2 veces, pero listo. Voy a minimizar todo. Como mencionaba, lo importante es que la integración con WSL esté seleccionada durante la instalación en este punto o se puede configurar después. Y una nota importante es que antes de instalar Docker debemos instalar primero WSL. Es importante hacerlo en ese orden para evitar ciertos conflictos y problemas después y para facilitarnos la vida simplemente. Ok, el instalador terminó y debemos reiniciar Windows. Muy bien, ya reiniciamos Windows, ya tenemos Docker instalado. También ya tenemos WSL. Abro la terminal. Podemos ver que Ubuntu está aquí como opción, lo cual significa que WSL ya está instalado. Ok, y ya se abrió Docker. Vamos a aceptar. Y aquí le podemos dar skip. El próximo paso va a ser instalar Visual Studio Code, porque ese va a ser el IDE que vamos a utilizar para el desarrollo. Entonces Visual Studio Code. Para instalarlo es muy simple, lo descargamos. Siguiente. Y es todo lo que hay que hacer. Y finalizar. Tenemos Visual Studio Code instalado. Y vamos a necesitar algunas extensiones para todo nuestro setup. Una es Dev Containers. Esta. Y la otra va a ser WSL. Esta.
Muy bien, si vemos aquí ya están instaladas esas dos. Y es importante porque esto nos va a ayudar a configurar los archivos de Docker automáticamente. Y esto va a ser mucho más fácil configurar todo el entorno de desarrollo. Entonces lo que vamos a hacer es instalar Git y crear los repositorios de Git. Ya instalamos WSL, ya instalamos Docker, ya instalamos Visual Studio Code. Ahora vamos a instalar Git y también vamos a crear 3 repositorios. Uno para la app, otro para el backend y otro para el frontend. Y vamos a manejar los Git submódulos, como ya había mencionado, de esta forma para tener los códigos separados, el backend y el frontend. Pero en la app vamos a tener submódulos del backend y frontend. Entonces va a ser como un repo de Git conteniendo otros 2 repos. ¿Y esto para qué? Para separar el código y para tener una organización mucho mejor de toda la aplicación. Entonces vamos a instalar Git. Googleamos Git. Aquí está Git Downloads. Y desde aquí la versión de Windows. Descargamos. Y la instalación va a ser más parte de lo mismo. Siguiente. En esta parte donde te pregunta cuál es el editor por default de Git, a mí me gusta usar Visual Studio Code. Y eso solo, pero pueden usar el que a ustedes les guste. Ok. Esto está bien también. Que el branch por default sea main. Antes se usaba master, ahora main. Y... ok. Todo siguiente. Ok, y terminamos. Ahora vamos a crear 3 repositorios en GitHub. Entonces, para entrar a GitHub hay que iniciar sesión con usuario. Si no tienen una cuenta, es muy fácil crear una cuenta aquí en Sign Up y pueden crear una cuenta aquí. Pero como yo ya tengo una cuenta, voy a utilizar esa cuenta. Una vez iniciada sesión con la cuenta de GitHub, vamos a crear un nuevo repositorio. Va a ser app de empleados y una descripción. Add para registro y control de empleados. Crear repositorio. Y ahora voy a crear 2 repositorios más. Nuevo. Y va a ser app empleados backend. Entonces este va a ser .NET Web API backend para la app vamos a poner registro y control de empleados. Y de igual manera voy a crear otro. Va a ser app empleados frontend. App empleados frontend. Va a ser frontend para registro y control de empleados. Frontend hecho con Angular para registro y control de empleados. Creamos el repositorio.
Y listo, ya tenemos los 3 repositorios que vamos a necesitar para este proyecto. Ahora viene la parte interesante. ¿Qué vamos a hacer? Como nuestro entorno va a ser WSL con Docker, vamos a ver si Docker ya inició. Ya está bien, ya está corriendo bien. Y si vamos aquí a Settings, debemos ver que esta parte, usar WSL Best Engine. Esto significa que Docker ya está configurado para conectarse con WSL. ¿Y cómo vamos a empezar a trabajar desde aquí? Ya instalamos Visual Studio Code, ya tenemos creado los repositorios. Ahora lo que necesitamos es que nuestro WSL Ubuntu pueda tener acceso a nuestro GitHub y poder trabajar sobre estos archivos. Para hacer eso, yo lo que quiero es descargar este repositorio, esta app de empleados, en una carpeta dentro de WSL. Y para hacerlo necesitamos configurar el SSH. Si yo intento clonar esto, vamos a hacerlo como ejemplo para que vean. Desde el WSL vamos a crear una carpeta mkdir para crear una carpeta, repos de repositorios, y ahora voy a moverme a esa carpeta cd repos. Si vemos esa carpeta ls para listar el contenido, no hay nada. Lo que quiero es clonar este repo. Entonces, si vemos, podemos crear un nuevo repositorio usando la línea de comandos, o podemos un repositorio existente hacerle push aquí y subirlo, que esta sería la parte que vamos a hacer. Para eso voy a crear el folder que se va a llamar app empleados. Y listo los folders, tenemos app empleados aquí. Me voy a mover a ese folder y desde aquí voy a correr git ini para inicializar este folder como un repositorio de Git. Entonces dice que se inicializó, y si doy git status vamos a ver que el branch es master, pero tenemos aquí lo que les mencionaba, ¿no? Que usar master era lo anterior, lo nuevo es usar main. Entonces podemos correr este comando para cambiarlo a que sea main. Git config global init default branch y va a ser main. Entonces vamos a movernos al branch de main. Git status, ya estamos en el branch de main, que era lo que queríamos. Cuando instalamos Visual Studio Code, si vemos, instalamos también las extensiones, y una de las extensiones era la de WSL y otra era la de Dev Containers. Entonces esta de WSL es importante porque nos va a permitir abrir carpetas de WSL en Visual Studio Code. ¿Cómo se hace eso? Abrimos la terminal, luego abrimos Ubuntu, nos movemos al folder que queremos, que era este repo, y luego app empleados. Desde aquí debería de ser posible correr code. Y abrir. Entonces lo que está pasando aquí es que Visual Studio Code se está instalando en WSL porque instalamos esta extensión. Entonces esto le da acceso. Esta extensión nos da acceso al Visual Studio Code que está corriendo en Windows, pero desde el WSL. Una vez que se termine de instalar, te va a abrir una instancia de Visual Studio Code en este folder, que este folder no pertenece a Windows, sino que pertenece a Ubuntu. Y para demostrarles eso, si vamos aquí a la carpeta
al explorador de Windows y luego vamos aquí donde dice Linux y luego vamos a Ubuntu, luego Home, luego el nombre del usuario. Aquí vemos que tenemos estos folders que creamos: repo, app empleados. Este folder que creamos es este folder que estamos viendo aquí. Quiero confiar, sí, confío. Si vemos, este Visual Studio Code está corriendo dentro de Ubuntu, que era lo que queríamos. Muy bien, este folder actualmente no tiene nada, pero aquí es donde vamos a configurar los repositorios que les había mencionado. Aquí vamos a tener el repositorio principal de la app con dos submódulos, uno para el backend y otro para el frontend. Aún nos falta configurar algunas cosas de Git y eso es el acceso mediante SSH. Para hacer eso tenemos que ir aquí a Settings, luego aquí a SSH, y lo que tendremos que hacer aquí es configurar los SSH key dándole clic en nuevo, y aquí tendremos que pegar el SSH. Para obtenerlo hay que seguir varios pasos. Son varios comandos que hay que correr dentro de Ubuntu. Ok. Entonces, de los comandos de Git que nos hace falta configurar, uno es poner el usuario y el email. El comando es git config --global espacio user.name y ahí va el nombre de usuario. En este caso va a ser tdev. Y luego git config --global user email. Ahí va el email. En este caso mi email. ¿Y qué va a pasar? Pues cualquier commit o cualquier cosa que hagan en Git va a tomar las credenciales de aquí. Va a tomar no las credenciales, sino el nombre de usuario y el email. Porque Git, cada vez que se hacen cambios, registra quién hizo esos cambios. Esa información la toma de aquí. Para generar las llaves públicas, tenemos que correr algunos comandos. Lo primero va a ser, vamos a comprobar si existe una llave. Voy a abrir otra ventana de Ubuntu y para eso es ls-al, luego esto que significa home, el folder de home, .ssh. Si no existe, significa que nunca se ha configurado. Cuando se configura la primera vez, se crea este folder. Ok, vamos a crear las claves con este comando ssh-keygen espacio int espacio rca -b espacio 4096 espacio -c, luego correo, ok, y esto va a generar las llaves en ese folder. Te está diciendo en dónde la quieres guardar, nada más presionamos enter. Luego si quieres poner un passphrase, yo prefiero no ponerlo porque si lo pones te va a estar preguntando a cada rato. Y listo, esto significa que ya generamos la llave. Esto, si volvemos a correr el comando anterior, vamos a ver que ya hay dos archivos aquí, la llave privada y la llave pública. Entonces esta llave pública es la que tenemos que copiar al Git. Ahora tenemos que correr un comando para agregar la clave al SSH agente.
Y para hacerlo eso es con este comando. Eval. Luego tenemos ssh-agent-s. Y con esto ya vamos a hacer que la gente agregue como quien dice, sepa que existen esas llaves. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es correr un comando. Vamos a agregar la clave privada a la gente con otro comando, que es este, ssh-add. Y el folder va a ser este, .ssh, según el id-rsa, que es la llave. Entonces con esto ya agregamos esa identidad a esa gente. El primer comando de eval es para iniciar el agente. El otro es para agregar la llave ahí. Ok. Entonces ahora lo que sigue es copiar esa llave pública y pegarla dentro de Git. Para copiarla existe el comando cat, que es para mostrar o abrir los archivos. Entonces vamos a usar cat ssh id-rsa.pub, que es la llave pública, y con esto lo que va a hacer es abrir y mostrarnos esa llave pública. Esta llave, que es la pública, la vamos a copiar así tal cual. Para copiar seleccionamos y Ctrl Shift C. Ahora aquí la vamos a pegar, Ctrl V, y aquí le vamos a poner un nombre, WSL Ubuntu cursos. Una vez agregada esta llave, lo que está pasando aquí es que ahora mi computadora o WSL que estoy corriendo va a tener acceso libre para conectarse y obtener repositorios de este GitHub. Ahora ya puedo, por ejemplo, usar este comando y luego usar comandos de push y lo que quiera dentro del repo. Sé que esto de configurar las llaves parece un poco complicado, pero no lo es y solo se tiene que hacer una vez y se puede googlear o se puede preguntar a ChatGPT cómo hacerlo. Configurar el entorno de desarrollo de Docker. Si recuerdan, instalamos dos extensiones aquí, deb-containers y WSL. La de WSL sabemos que está funcionando porque esto está corriendo dentro de Ubuntu. El de deb-containers nos va a permitir conectarnos con los deb-containers y hacer el entorno de desarrollo mucho más fácil. Para crear una configuración de deb-container, lo que voy a hacer es con Ctrl Shift P y luego deb-containers. Hay una opción aquí que es agregar deb-container configuration files. Entonces esta opción me permite ya seleccionar un entorno de desarrollo que tiene todo lo que necesito, y de hecho aquí está el que necesito, que va a tener .NET, va a tener instalado los SDK de .NET para poder desarrollar cosas con C#, va a tener instalado Node.js, TypeScript, con lo cual voy a poder crear aplicaciones de Angular, y también va a tener instalado Microsoft SQL Server. Entonces con todo esto yo puedo crear una aplicación full stack con .NET y con un frontend de TypeScript Angular, y también voy a tener SQL Server. Entonces esto es exactamente lo que necesito. Y aquí me pregunta qué versión de Net quiero usar. Vamos a poner que la 8. Y qué versión de Node, la latest o la 21. Vamos a dejar esta. Y también me da la opción de instalar más herramientas o más cosas si yo quiero. Por ejemplo, no sé, si buscamos Angular, el Angular CLI, si buscamos SQL, puede ser, nada interesante.
pero cualquier otra herramienta puede ser necesaria aquí. Con eso vamos a dejar nada más el Angular CLI y continuamos. Ok, si vemos lo que está haciendo esto, está agregando unos archivos aquí y está creando todo para nosotros automáticamente. De hecho, esto automáticamente ya creó un archivo de configuración, un dev container JSON. Y si vemos este archivo, nos dice pues que tiene C#, Node.js, TypeScript y SQL Server. Y este archivo de configuración lo que está haciendo es utilizando un archivo de Docker Compose. El Docker Compose es como combinar varias imágenes de Docker para crear un entorno de desarrollo. Y si vemos el Docker Compose, ¿qué es lo que hace? Está creando el volumen principal de Docker, que es donde va a estar la app, y aparte está creando la base de datos, que es un SQL Server. Si vemos también hay un archivo Docker aquí, y este archivo Docker es el que tiene la imagen de .NET. Y si vemos en el Docker Compose hay otra imagen de Docker que tiene el SQL Server. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este entorno? Está poniéndonos dos containers de Docker. Uno va a estar corriendo la base de datos y otro va a estar corriendo nuestro entorno de desarrollo o la app. Si vemos aquí está el password que está usando esta base de datos. Y si vemos acá también, por aquí, esto es para conectarse a la base de datos. Y aquí le está diciendo qué password use para conectarse. Pero básicamente cuando se crea esta imagen, aquí se está poniendo el password, que este lo podríamos cambiar o no. Otra cosa importante es que una vez que esta imagen esté corriendo, que echamos a andar este contenedor, esa instancia de SQL Server, nosotros podemos acceder a ella a través del SQL Server Management Studio, pero lo vamos a ver más adelante. Muy bien, ya tenemos configurado esto. ¿Y cómo lo vemos en acción o para qué nos sirve todo esto? ¿Qué hace todo esto? Como mencioné, esto va a instalar el SDK de C#. Como mencioné, este entorno nos va a instalar todo sin que nosotros instalemos nada en nuestra máquina directamente. Si vemos la terminal de Windows, yo intento correr el .NET-version. Tenemos un error porque ni siquiera tenemos instalado .NET de aquí. Lo mismo si intentamos correr el Node version, ni siquiera se reconoce Node. Si vamos aquí, Node-version, es lo mismo. Y si vamos con .NET-version, okay. Si vemos .NET no se reconoce, ni siquiera se reconoce como un comando, ¿ok? Eso es lo que va a hacer esta versión o este entorno de desarrollo. ¿Qué es lo que queríamos hacer en esta aplicación? Si recordamos, esta aplicación queremos que sea la app principal, o sea, que sea esta app. Si ya tenemos un repositorio existente, que es ese, de hecho, si vamos aquí, git status es un repositorio y esos archivos actualmente no están contenidos en el repo, pero los queremos subir. Entonces voy a subir esta primera versión. Para eso tengo que correr este comando git remote add origin, y este es el vínculo SSH para que mi código local se conecte a este servidor de Git. Si vemos HTTPS es diferente, necesitamos el SSH porque ya configuramos SSH. Entonces lo voy a copiar, copio este código y aquí lo puedo correr. Con eso ya enlacé los repositorios. Ahora puedo cambiarme al branch
main, pero eso ya está hecho. Ok. Ahora voy a hacer un commit, entonces git add punto para que se agregue todo, git status. Todos estos archivos nuevos se van a agregar al repo. Git commit y vamos a ponerle de nombre va a ser configuración para el de container. Ahora hacemos git status. Vemos que no tenemos nada para commit, ya está todo agregado. Y ahora sí puedo darle git push. Pero este git push no va a funcionar porque mi repositorio local main no está enlazado con el origin main. Entonces este comando es el que lo enlaza. Lo voy a copiar aquí. Ctrl Shift C. Ok. Aquí me dice, ¿estás seguro de que quieres conectarte? Porque es la primera vez que me conecto. Aquí me está diciendo que la autenticidad del host github.com no puede ser establecida. Y me está diciendo que esa llave no se reconoce, que si quiero continuar con la conexión. Sí. Y lo que hizo es que lo agregó a la lista de hosts reconocidos. Esto por seguridad lo hace. Entonces ahora mi branch ya está relacionado con el de aquí. Y si refresco, vamos a ver que ya están esos folders locales. Ya están aquí. Uno. Ahora vamos a intentar agregar los submódulos aquí. Como sabemos, son dos submódulos. Uno va a ser para el backend y otro va a ser para el frontend. Para agregar el del backend, voy a copiar esta URL. Y lo que vamos a hacer es correr este comando que es git submodule add, luego la URL que copiamos y el nombre del folder en el que va a ir, va a ser el de backend 1. Ya agregamos el backend, vamos a hacer algo similar pero para el frontend, y para eso voy a copiar esta ruta de aquí que es el del frontend y vamos a correr el mismo comando git submodule add, pegamos y el folder va a ser frontend. No se puede leer del repositorio remoto. Ok. Sí, ¿por qué no le puse espacio? Ok, se clonó. Y con esto ya tenemos configurados el backend y el frontend como submódulos de Git aquí. Uno. Muy bien, ahora voy a cerrar esto. Lo voy a volver a abrir desde aquí. Vamos a abrirlo desde cero. Abro la terminal. Abro Ubuntu. Desde aquí voy al folder de repos y luego al de la app. Desde aquí abro code. Y ahora como este folder tiene un archivo .depcontainer, la extensión de depcontainer va a sabe que existe ese folder y me da la opción de abrirlo en el container. Cuando le doy clic aquí y si vemos los logs, esto va a empezar a descargar y a instalar todo lo que se necesita para correr este container, que en este caso lo que necesita va a ser las imágenes de esta extensión de container. Está conectándose con Docker mediante WSL y está empezando a descargar todos
los archivos que se necesitan, porque recuerden que estamos usando dos imágenes, una con .NET y con Node.js y la otra imagen con el SQL Server. Y vemos en este paso está instalando Node y TypeScript, que es parte de lo que queríamos que trajera la imagen. Entonces va a tener .NET, va a estar otra imagen corriendo el SQL Server y también va a tener Node y TypeScript, que es lo que necesitamos para el frontend. Ya casi termina, está en el paso 18 de 19 y si vemos ya está instalando el CLI de Angular, que fue una de las opciones que seleccionamos. Como vemos ya se instaló el dev container y ya esto ya está corriendo dentro del dev container. Y si vemos Docker, ya tenemos varias imágenes aquí, entre ellas esta que es del SQL Server, esta que es de nuestra aplicación, y si vemos el container que estamos corriendo actualmente es este app empleados, y tenemos dos containers corriendo, uno que es el de la app y otro el que es de la base de datos. ¿Y qué hace este container diferente a correr en WSL? Pues si abrimos una nueva terminal y corremos los comandos de .NET version, vamos a ver que este container ya tiene instalado .NET. Y si vemos también Node, vemos que también está instalado Node. Entonces, ¿para qué nos sirve tener todo en un container y organizado de este modo? La facilidad es que cuando cualquier otro developer trabaje aquí, solamente va a descargar este Git repo. Solo tiene que tener instalado Visual Studio Code con las extensiones, con estas dos, y tener WSL instalado. Y en cuanto lo abra, te va a aparecer el mensaje. Si lo quiere abrir en un container, le va a decir que sí. Te va a descargar, instalar todo, y la app va a empezar a correr dentro de un container donde ya va a estar instalado .NET, el SQL Server y todo lo que se necesita para que una app esté corriendo. Ok, con esta app ya lista y corriendo dentro de un container, podemos correr dos comandos. Voy a cerrar esto, voy a abrir la terminal otra vez y podemos movernos al folder del frontend. Si vemos, si corro ls, tenemos dos folders, backend y frontend. Me puedo mover al folder del frontend
Y si corro git status, vamos a ver que estamos en branch de main, no hay nada. Entonces aquí podemos simplemente correr el comando de Angular CLI para crear una nueva app de Angular, que es ng new, y el nombre de la app. En este caso vamos a ponerle no, mejor me muevo un folder más atrás. Aquí voy a crear ng new frontend para que se cree dentro de ese mismo folder frontend. Que si quiero autocompletar, sí. No. Quiero crear son yes. No. ¿Qué tipo de CSS? Vamos a usar esta SAS. CSS render SSR. No. Ok, con esto ya está creando todo lo que se necesita para la app del frontend en este folder. Ok, en lo que esto termina, si recordamos, yo corrí el comando git submodule add y luego el repo que quería agregar, y se supone que eso debió haber creado un archivo .gitmodules. Tal vez no se creó porque los repos estaban vacíos, entonces lo voy a crear a pie. Sería gitmodule. Ok, y para agregar contenido aquí, ok, este archivo debe de verse algo así: module, luego el nombre, que en este caso, si es el front end, va a ser este. Pues vamos a poner el path, que va a ser front end, y después la URL, que va a ser esta de aquí. Entonces lo mismo para el otro. Voy a copiar de acá. Okay. Y el path, tenemos lo front end. Path de aquí va a ser backend. No, se cambió automáticamente. Ok. URL. Yo de aquí. Backend. Así. Con esto tenemos el archivo de gitmodule. Se supone que cuando corrí git submodule add, esto se debe haber agregado automáticamente, pero no lo hizo. No importa, nosotros lo podemos agregar. Entonces ahora estos dos van a ser submodules, por eso se ven de otro color. Y abro aquí esto. Ok, tenemos la app principal, app de empleados, luego tenemos el backend y luego tenemos el frontend. Entonces si vemos, cada uno está apuntando a repos diferente, porque lo tenemos separado en tres. Esto
para facilitar el desarrollo y tener el código desacoplado, ¿no? Bueno, entonces con esto ya queda configurado los Git submodules, Git modules. Esta parte de aquí aún sigue creando la app, que va a ser como una app así genérica, sin nada. Y para el backend vamos a hacer lo mismo, correr el comando de .NET para crear una API con minimal API. Aquí vamos a crear una nueva aplicación de .NET y el comando para hacer eso es .NET New Web y luego el nombre -n. El nombre de la aplicación va a ser backend, para que se cree en ese folder que se llama backend. Ok, si vemos esta aplicación de .NET ya se creó y de hecho podremos correr .NET. Bueno, nos movemos a ese folder, backend, corremos .NET build para compilar. Y si corremos .NET run para correr la aplicación, vemos esta aplicación está corriendo en este puerto y esto es todo lo que hace. Imprime hola mundo. Ok, entonces ya tenemos las apps inicializadas. Creo que nos va a faltar en esta agregar un archivo de git ignore para que ignore estos folders bin o bj que no se necesitan. Y para eso pues voy a buscar aquí ignore for net web minimal API. Vamos a tomarlo de aquí. Lo único que vamos a hacer es copiar todo. Pegar. Pues ya esto ya incluye un git ignore para todos los posibles archivos de un proyecto de .NET que no necesitamos en realidad. Ok, entonces estos, lo que tenemos dentro del backend y del frontend, que son submodules, ya lo podemos meter en un commit y lo podemos subir a los repos. Si vemos aquí en el source control, que es este icono, y vemos los archivos del backend, por ejemplo, si ya vimos que la app corre y está todo bien, lo que puedo hacer aquí simplemente es tomar todos estos archivos. Todo esto de bin no debe de ir, hay que agregarlo al git ignore. Ok, ignoró los obj, pero el bin no. Ok, simplemente lo ignoramos. Creo que no con esto. Ok. No, algo está mal. Segundo. Están siendo ignorados aquí.
Tal vez este ejemplo que agarré no era el bueno. Vamos a ver otro. Vamos con este. Este se ve mejor, más simple. Ok. Ok. Sí, este funciona mejor. Entonces, si vemos, los archivos son muy poquitos. Es este gitignore, que son estos de app settings, el archivo del proyecto, el program CSS y el launch settings. Con todo esto, ok, no tengo configurado. Vamos a poner como proyecto inicial de Animal Web API, que en realidad no tiene nada, es un proyecto muy simple, vacío, no hace casi nada, es el proyecto de configuración inicial. Y vamos a hacer un commit de esto. Ahora, este commit intento subir estos cambios desde aquí. Creo que me va a marcar un error. Vamos a intentar. Dice que no tengo permisos para subir. Y es cierto porque ¿se acuerdan que configuramos el SSH? Pero lo configuramos para Ubuntu, no para el dev container. Bueno, y no es necesario configurarlo para el dev container. Hay una forma en la que se pueden pasar esos archivos al dev container agregando una configuración, o simplemente lo que podemos hacer es ir al folder desde aquí. Desde el WSL podemos ir al folder y desde aquí hacer el git push, que es lo que queríamos hacer. Entonces ahora si vemos el repo aquí, si refresco, ya tengo el código ese del backend aquí. Si vemos aquí todavía no tengo el folder y las demás cosas porque no he subido los cambios de empleados, y el de Angular también todavía no, porque no hemos subido los cambios. Entonces para el Angular voy a hacer lo mismo, pero antes quería aquí, me voy al folder del frontend de Angular. Para correr una app de Angular, lo primero que hay que hacer es npm install y hay que esperar que se instalen todas las dependencias. Ok, y para correrlo es npm start. Todo este código de la app de Angular también ya lo podemos dar commit, lo agregamos y luego le ponemos aquí un mensaje que va a ser proyecto inicial de frontend con Angular commit. No le podemos dar push desde aquí por los permisos, pero sí lo puedo hacer desde acá. Me regreso al folder frontend y git push. Entonces con esto, si abrimos aquí y refrescamos, ya tenemos una app inicial que pues que no hace nada, pero ya tenemos el código aquí del frontend, del backend y del app. Ahora lo que sigue es
Primero, como puse a correr esta app, vamos a abrir la página para ver cómo está corriendo. Ok, el problema es que para que funcione en Docker esto y podamos abrir la app, es necesario poner una configuración en package.json que está aquí. Y la configuración es muy simple aquí. Lo único que tenemos que hacer es agregar el host, en este caso _host, y el valor que hay que poner es 0.0.0.0. Con esto tenemos la ejecución con control C y volvemos a correr el mismo comando. Entonces el host va a correr en esto y eso va a permitir a Docker que exponga la aplicación. Ese era el error que teníamos. Si vemos la ejecución anterior, estaba nada más con esto, pero localhost dentro de aquí es el container del Docker y no es nuestra aplicación en sí. Entonces si vemos acá, después de poner eso, corrió también esto en network. Y si abrimos en el browser, ya deberíamos de ser capaces de ver la aplicación. Es algo muy simple que hay que configurar cuando se corren aplicaciones de Angular en Docker. No hay que hacerlo en otros casos. Voy a guardar estos cambios, darle un commit para subirlos al repositorio. Y el mensaje va a ser configurar host para resolver problemas cuando se corre la app desde Docker. Ok, y desde aquí push, subimos los cambios y ya están en el repo. Ahora lo único que nos falta es subir estos cambios. Sería agregar módulos para backend y frontend. Y para subirlos va a ser desde aquí, en este folder, app empleados y push. Ahora sí, y vemos los repos. ¿Está listo? Ok, ya están los submódulos aquí. Y con eso ya terminaríamos toda la configuración del setup inicial. Muy bien, con esto concluimos el tutorial y ya tenemos el app empleados con los submodules, el backend y el frontend. Hemos configurado el dev container, esto está corriendo dentro del dev container. Y también podemos ver que hay una conexión a SQL. Ok, me pide el password que era... Lo tenemos aquí. Password es este. Lo copio. Y si me intento conectar otra vez. Password. El host. Ok, sí se conectó. Tardó un poquito, pero sí se conectó. Y si vemos hay una base de datos que se llama Application DB. No hay nada en esta base de datos. Aquí ya podríamos crear tablas, hacer cualquier cosa de SQL y esta básicamente es la base de datos que vamos a utilizar para nuestra aplicación. Y lo hemos conseguido. Ha sido un episodio denso, pero hemos construido una base sólida y profesional. Tenemos WSL, un entorno Linux, Docker, sirviendo en nuestra base de datos, también los dev containers configurados
y una estructura de Git limpia con sus módulos que nos permiten trabajar de forma ordenada en el backend y el frontend. En el próximo episodio nos meteremos de lleno en el backend. Crearemos la solución de .NET. Ya creamos una versión simple que no hace la gran cosa. Pero en el próximo definiremos la arquitectura y construiremos la base de nuestra API. No se lo pueden perder. Gracias por acompañarme. Si les ha gustado el video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos episodios. Dejen sus dudas en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.